¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si vienen siguiendo el canal desde hace tiempo, ya conocerán este tractor que tengo acá. Y si no, se los presento. Es nuestro Anoma R55. Lo estuvimos pintando el año pasado, hicimos varios videos y ahora lo vamos a poner en marcha. Lo vamos a hacer ejercitar un poco. Tenemos que solucionar unos temitas de las ruedas. Y mientras iba a buscar la cámara para empezar a grabar este video, miraba un poco el galpón y las paredes, que por momentos pareciera que el tiempo se hubiera detenido, ¿no es cierto? Este galpón es el primer galpón que hubo. Acá empezó todo, se puede decir, con este tractor. Y bueno, con lo que había, mi abuelo y su hermano empezaron de a poco a progresar. Estamos en camino de tierra rumbo a encontrarnos con unas ruedas que nos van a prestar para el Anoma, nuestro amigo Sergio Baella ahí en su chacra. Y me venía acordando que por acá por el camino hay una escuela abandonada. A la vuelta no sé si no entro y grabo un poco, a ver si las muestro. La famosa escuelita de las Mercedes. Estamos en el arroyo de las Mercedes que les mostré en el video de la sequía, ¿se acuerdan? Que estaban completamente secos allá por diciembre, por marzo. Miren, ha vuelto la vida. Se ha recuperado el caudal prácticamente. Andan los patitos. Se pueden apreciar patitos. Bueno, ahora ando sin el dron, pero seguramente está completo en su totalidad. Como les prometí cuando venía, les voy a mostrar un poco esta escuelita abandonada que supo ser lugar de contención para los chicos que vivían antes acá en los campos. Fíjense qué construcción. Me da un poco de quick igual, para arriba que no haya algún nido de algo. Supongo que acá estarían las aulas. Que habrá en estas paredes, ¿no? Supongo que esto sería el patio y se ha venido toda la mugre, pero miren qué lindo lugar después de todo, que esté abandonado. Qué pena, ¿no? Habiendo tanta gente que no tiene dónde vivir y a veces se encuentran estas edificaciones así abandonadas, detenidas en el tiempo. Hoy estoy con eso. Pero bueno, a ver qué hay allá. Esto es todo. Parece caca de algunos animales.
Y aquí lo tenemos al poderoso. Pero antes de ponerlo en marcha, tenemos que terminar con la limpieza que estamos haciendo acá en el galpón. No se imagina el desastre que había de porquería y cosa acumulada de miles de millones de años. Ya sacamos un montón de mugre, todavía queda otro montón de mugre. Pero bueno, espero que esté un poco más ordenadito. Siguiendo con el video, amigos, acá están las ruedas que nos prestó el amigo Sergio, valga la redundancia. Son de Deus o FAR y coinciden perfectamente con el centro acá del Hanomag. Como verán, está bastante más ordenado el galponcito. Esperemos que dure por lo menos una temporada. Y acá, bueno, nos falta sacar la rueda, poner un gato, sacar la rueda y armar. Porque ahora estuvimos haciendo otras cosas, estuvo el día medio feo como para grabar y bueno, les quería mostrar un poco esto. En el galpón estoy haciendo un cargador de batería con un viejo transformador que también fabricamos acá hace mucho tiempo, hice unos cursos y ahora se los voy a mostrar. Este está el soldador, se los muestro. Este es el transformador que fabriqué hace un tiempo, ya hace como 10 años más o menos. Con esta maquinita que está acá se pone el carretel de plástico que viene para fabricar los transformadores y uno gira la manijita y el contador de lana, de ovillo de lana, va sumando. No sé si llega a ver ahí, pero van pasando los numeritos. Bueno, ahora lo vamos a soldar bien y lo vamos a probar. A ver si la cámara lo toma. Con todas piezas recicladas se puede decir que tenemos un cargador de batería funcionando. Por el momento no va a tener llave. Es piñón fijo, vamos a llamarle. Pero bueno, si por ahí le sirve el dato a alguien, acá está. Estos son diodos que se compran en cualquier casa de electricidad, negativos y positivos. Se hace la conexión del puente rectificador. Un gabinete viejo de un aparato de telefonía fija de los años 90. El transformador que les mostraba antes. Y seguimos con el video del Hanomag. Ahí lo veo funcionando. Está entregando 13 voltios con una lamparita conectada. Un nuevo y hermoso día acá en la República Argentina. Si sos nuevo en el canal y nos ves por primera vez, te quiero contar que este canal se dedica al contenido agrícola, al contenido de la mecánica agrícola y otras cosas y otras curiosidades también, alguna que otra algún que otro pantallazo de algún camino, de algo curioso al costado del camino que denominamos la sección de turismo rural. Si te gustan esas cosas, dejanos en los comentarios, compartí el video, suscríbete y recordá que en el final de este video va a haber una sorpresa, va a haber algo que estamos estrenando en el canal y por el momento no le voy a adelantar más nada, lo van a descubrir ustedes y les voy a pedir también que dejen en los comentarios qué les pareció. Dice que sale con la mano, pero no sale. Aparte es tan fácil darle al gatillito. Señor, con esta rueda no vamos a ningún lado, me parece. Debe tener más años que el pobre Hanomag. ¿Qué dices? Pero bueno, nos van a sacar del apuro. Sí. Eso nadie lo duda. Como si fuera de... Voy a levantar un poquito más. Qué lindo trabajar con estas cosas. La verdad que... No sé. Díganme si no les gusta trabajar con sus cosas, tranquilo. Hacerse el tiempo para uno. Que al final es lo más importante. A veces, bueno, hay que cumplir obligaciones para el tercero y hay que hacerlo y bueno, hay que tomarlo como es. Pero cuando uno hace cosas para uno, lo disfruta, tiene otro sabor. Y de eso se trata un poco la vida.
Ya están las dos ruedas colocadas. Ahora vino Valentín. Con Valentín lo vamos a poner en marcha, que es el técnico superior en Hanomag, especialista en la materia. Le vamos a mostrar cómo funciona el levantaválvula, le vamos a hacer una explicación. Básicamente es un eje que recorre toda la tapa de cilindro y abajo de la tapa de válvula. Y al accionar una palanca, que no la veo, ¿dónde está? Allá, acá. Lo que hace es mover una leva y apretar las válvulas. Vamos a suponer que este cilindro es la válvula del motor, una de las válvulas, no me acuerdo si la de escape. ¿Cuál es la de escape o la de emisión que aprieta? Vale. La verdad no me acuerdo. Bueno, no nos acordamos cuál es. Una de las dos. Uno cuando gira la palanquita, lo que hace simplemente es apretarla como si la estuviera empujando el baloncín. Y ahí la válvula se abre, el pistón sube, baja y no comprime. Entonces le permite desarrollar velocidad al burro y arranca mucho más fácil. Lo que no hay que hacer, o lo que no había que hacer en la época, que esto era bastante común, por eso mucha gente se lo desconectaba del interior de la cabina, era darle con el motor en marcha. Porque lo que pasaba era que el gasoil igual seguía entrando al cilindro y cuando volvía la compresión se podía llegar a trancar y a romper alguna pieza. Vamos a probar el cargador, vamos a cargar la batería que le vamos a poner al Hanomag, la vamos a cargar con el cargador que estuvimos fabricando, que le mostré antes. Así que en teoría tendría que subir, ¿no es cierto, Valentín? Sí. Ahí lo prendí, impresionante, mirá cómo sube eso. Lo tenemos trabajando. Así le está tocando la limpieza como corresponde. Estos pájaros lo han cagado, pobre tractor. Y eso que está bajo techo. Va, un decir. ¿Qué tule la nomita? Lavada de cara general superficial, podemos decir. Ruedas delanteras infladas. Limpié un poco el interior. Y bueno, ya un ratito más, cuando la carga de la batería esté correctamente en su parámetro, procederemos a dar marcha a este vehículo. Si llegaste hasta acá, quiero decirte que nos haría muy felices que te suscribas al canal, que le des me gusta, que compartas el video con tus amigos si aún no lo vieron, y te invitamos a que nos sigas acompañando en los próximos videos que vendrán, que como siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más entretenida y con el cariño de siempre. Dile a la gente qué estás haciendo. Estamos destrabando la cremallera. ¿Para qué? Para que no se acelera a fondo y nos pegue una línea en la cabeza. ¿Por qué no son largas las bielas, el bicharraco este? No, tenemos que, antes que nada tenemos que preservar su integridad física. Esas cosas que mueve Valentín son unas pequeñas canillas, por decirlo de alguna manera, que a través de un comando que las comunica todas juntas, regulan el suministro de combustible a los inyectores, dados por la varilla del acelerador. ¿Qué pasa? Si se traban acelerados, ahí sería fondo. Claro. Uno vuelve el pedal de acelerador, pero estas canillitas quedan abiertas a fondo y el motor se dispara. Y ahí hay dos opciones: tratar de cerrar el combustible o salir corriendo. Vamos a ver si arranca o no arranca. ¿Arranca o no arranca? Bueno, yo voy a meter la mano por acá abajo. Primero vamos a esperar que Valentín caliente el rulo. No estuve haciendo limpieza. Suspenso porque estamos calentando este vehículo, como muchos sabrán, tiene calentamiento, así que estamos calentando las bujías, poniéndola a tiro. Aparte, después de un año que no marcha, hace un año que no marcha, estamos por ponerlo en marcha por primera vez después de ese año, después de que lo pintamos, desarmamos algunas cosas, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Avísame y no lo acelere. Bueno, yo le voy a dar levantar válvula. A ver. Ahí, dale. Primer intento fallido. Intento número 2, señoras y señores. Ahí. ¿Qué clavo? Falla todo. No se hizo chispa por acá. Seguimos sumando refuerzos.
Vamos a ver si en esta, la tercera, es la vencida. Querido amigo, gracias por habernos acompañado en un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente que siempre nos tira buena onda por las redes sociales. En este caso, acá tengo el machete. Vamos a ir acá. Tenemos a Matu de la localidad de Adolfo Van Praet, de la provincia de San Luis. Así que bueno, ahí va el saludo para él. Club de la localidad de Nayel, en la provincia de San Luis. Así que bueno, ahí va el saludo para ellos. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y ahora lo dejamos en compañía de una nueva sorpresa que estamos estrenando en el canal. Nos vemos. En el canal de José.